Me llamo René Coulomb y desde 82 soy profesor investigador aquí en el área de sociología urbana de la UAM Azcapotzalco. Yo soy sociólogo, tengo una maestría en sociología de la educación. Yo llego en 74 en México, aterrizo en la Comunidad Guerrero y empezamos a trabajar con otros la cuestión inquilinaria. La lucha era, contra los desalojos. Yo llego a Copevi y me encuentro una mujer fantástica y me caso y vivimos en la Guerrero. Vivimos en la Guerrero porque teníamos la cooperativa Guerrero, nuestro punto de anclaje de joven casados fue la cooperativa Guerrero. Nos casamos en 77. El primer conjunto de la cooperativa, el conjunto Coatlán, se inaugura en 78. Con mi esposa estábamos acompañando familias desalojadas hacia los primeros grandes conjuntos habitacionales del Infonavit en Iztapalapa, Ejército Constitucionalista, Ejército Oriente, con su programa de de renovación de vecindades o de desaparición de vecindades, etc. ¿no? Entonces, este es el contexto donde yo me crío y donde trabajo durante 10 años ahí en la Guerrero, en Tepito, en los barrios céntricos. Cuando se estaba en el taller 5 de la UNAM, ganamos el primer premio de la Unión Internacional de Arquitectos con un proyecto alternativo para Tepito. Porque en Tepito vivía ya una renovación bulldozer con un saldo negativo muy importante, o sea, demoliendo 2 manzanas enteras. Algunos hablaban mucho de la expulsión, digamos, de una renovación que expulsaba, o de un proyecto, porque tampoco era tan masivo, era muy hormiga la cosa. Sí, me tocó acompañar cantando en camiones de rediles inquilinos que les había tocado, porque había en aquel entonces, en los primeros años en el Infonavit, un sorteo. Recibías una carta y decía, te tocó la lotería, ¿no? A usted le tocó una vivienda. Y la gente salía cantando, pues, ahí a los nuevos conjuntos habitacionales de Iztapalapa. Después, con los sismos, la lucha era permanecer, ¿no? Era la resistencia a la expulsión, a sabiendas de que muchos de los habitantes del centro no salían expulsados, sino salían por conquistar la propiedad en la periferia. O sea, había una emigración voluntaria. Nuestros interlocutores en la Guerrero, en Tepito, eran los adultos, no tanto los jóvenes, ¿no? Era gente que estaban construyendo su resistencia sobre redes, sobre una fuerte vinculación. La lucha en la Guerrero era queremos morir en la Guerrero, pero no aplastados. O sea, aplastados porque en cada época de lluvia se caían techos y había muertos. Tepito, el lema era cambiar de casa, pero no de barrio. Concurso en 82, una plaza aquí, y gano. Y a partir de este momento, entonces ya estaba asegurado en la papa, pues. Después yo me topé a un momento dado con el ingeniero Cárdenas y entonces empecé a trabajar en 94. Con el grupo que lo seguimos hasta aquí, hasta el gobierno, o sea, Roberto Ebenschutz, Emilio Pradilla y otros, digamos, trabajando la cuestión urbana y regional en su equipo. Cuando llegamos en 97 al gobierno de la ciudad con el programa de mejoramiento de vivienda. Lo empezamos a hacer 100, 200 viviendas con Fosovi, Casa de Ciudad, Sembi. Cuando se ganó en 97, todo el mundo pensaba que iba a ser el director del INVI. Pues porque, yo había escrito la plataforma de vivienda del Cárdenas, o sea, todo el mundo. El movimiento urbano sabía que yo era el autor intelectual de estas cosas. Fui director del Fideicomiso del Centro Histórico. Estuve muy contento cuando hace 2 años me dieron el reconocimiento de profesor distinguido de esta institución, que el argumento fue, este buen señor vinculó la universidad con la sociedad, que es uno de los grandes objetivos de la universidad, y me gustó mucho
Después, bueno, pues uno se siente ya abuelo y tiene que callarse la boca porque tiene la tentación, como todos los abuelos, de decir, hombre, si ya lo dijimos, no, si esto ya lo vimos, no. O sea, a un momento dado uno tiene la impresión que se cierra un ciclo y que va de nuez. Cuando estoy en La Guerrero, todo esto, y en Copevi al mismo tiempo, y conozco a Enrique Ortiz y el arquitecto Carlos Acuña, que tuvo que salir perseguido por los militares de Uruguay, y que trae a México y a Copevi el cooperativismo uruguayo. Que después va a final de los 70, cuando Enrique Ortiz y Gustavo Romero están en el gobierno, en la SAOP, se va a gestar allí una ley de vivienda y la creación del FONAPO, que va a institucionalizar un modelo de financiamiento de los procesos de autogestión. El proyecto de construir un sistema de apoyo estatal a la autogestión comunitaria era una alternativa a la autoconstrucción, autoexplotación. ¿Qué estamos haciendo en Copevi? No estamos sustituyendo al Estado, que tiene que responder a las necesidades habitacionales de la población, sino que estamos impulsando un proyecto democrático. El objetivo no es la vivienda, el objetivo es la organización social. Había una gran efervescencia socioorganizativa y política en ese momento, ¿no? O sea, teníamos muchos compañeros que llegaban a estos procesos, algunos con planteamiento incluso de guerrilla urbana, que se peleaba en el caso de la periferia. Se peleaba en contra de un partido, el Partido Único, que tenía un control total sobre el proceso y que construía su sistema clientelar. Había un corporativismo territorial que se remontaba en tiempo de mi general Lázaro Cárdenas, a saber de que la colonia se tiene que organizarse dentro de la CNUP, más o menos, dentro del sistema corporatista del PRI, y que las demandas, sea de título de propiedad, sea de agua potable, sea de equipamiento, todo lo que le falta a la urbanización popular, tiene que resolverse a través de esta estructura. Era entonces una lucha de gestión democrática de la producción del territorio. Era una lucha política. Claro está que era muy violento, hubo muertos. Pensemos a San Miguel Teutongo, en Palo Alto. Ahí se mata un cura, que era un poco el promotor. La herramienta era la asamblea y la comisión. Se cambiaban los integrantes de la comisión para que no se vendieran a la autoridad. Yo me eduqué en Copevi y hasta el día de hoy con la idea de que lo que quiero hacer es incidir en la política pública, crear una institución, una política de vivienda diferente. Mi segunda escuela fue el Taller 5. Fue el apoyo a San Miguel Teutongo, a las colonias populares del anfiteatro de Acapulco. Después todo esto se fue al caño, se perdió. Es un proyecto democratizador muy exigente para todo el mundo. Para los que los promueven son horas y horas y horas de pedagogía, de Paulo Freire, etcétera, ¿no? O sea, esta idea de que el pobre, el explotado, etcétera, hay que concientizarlo, ¿no? Digamos, de la versión marxista de la conciencia de clase, ¿no? Pero en todo caso es un trabajo brutal que hasta el día de hoy, creo, los partidos políticos nadie lo quiere hacer, ¿no? Y si no se hace, pues andamos como andamos ahora. Al final de todo esto fue mi propia lucha por democratizar la gestión de la ciudad, la gestión del hábitat. En contra del PRI, yo creo que si esta ciudad está gobernada como está gobernada, lo debe en buena parte
a un trabajo que hicimos en las colonias populares hace 35, 40 años. Yo soy muy crítico sobre la forma de gestionar esta ciudad. Es una gestión muy autoritaria. No es una gestión democrática. Sí, dices, tenemos todavía mucho que avanzar. ¿Es factible ser demócrata con estas masas de pobreza? Andrés Manuel dijo en su momento dado, por el bien de todos, primero los pobres. Dice algo que me parece luminoso, que creo que no lo entendió. Por el bien de todos, el interés público, pero para que la sociedad en su conjunto acepte esto, estamos ya, no sé, en otro planeta. Bueno, lo que pasó es que los promotores de este proyecto democratizador fueron demócratas finalmente para tomar el poder, o sea, para lograr este control social sobre el territorio. Y después ya dejaron de ser demócratas. Una cosa es construir un proceso de gestoría democrática de necesidades frente al gobierno. Y otra cosa es el gobierno. ¿Cómo resuelves el problema de la escasez de recursos? Tienes 100 que desean una vivienda y tienes dinero para uno con el INVI. ¿Cómo se resuelve este problema? Puntos para asistir a las asambleas, puntos para trabajar en comisiones. Pero muy rápidamente lo que va a estar detrás es la corrupción, el que paga. ¿Cómo estás al principio de la lista en vez de estar al final? 30, 40, 50 mil pesos. Las últimas elecciones no hacen más que decir que esto no ha cambiado. Sigue habiendo un chantaje permanente del político hacia las necesidades de la gente. Se acaba el chantaje cuando ya no tiene necesidad alguna. La clase media se aleja un poquito. La alternativa no es que no necesite nada, la alternativa es que tú tengas derecho. A mí me tienes que dar porque tengo derecho a que me des, acabó. Pero no, mientras tú no eres sujeto de derecho, va a seguir el mismo modelo. Entonces, democratizar la gestión es reivindicar el control social, pero esto puede tener una perversión que es de sustituir al Estado. La lucha mía hoy en día es regresar al FONAPO. Esto es el proyecto que hay que seguir peleando. Las 2/3 partes más o menos de la población que vive en las grandes ciudades se ha hecho, como a veces se dice, por la constructora pueblo. La producción del espacio construido, efectivamente, por múltiples razones, se ha hecho en gran parte fuera de lo que algunos llaman el mercado inmobiliario, otros la formalidad. Hemos discutido mucho en los años 70 de conceptos como marginalidad, que en términos de la urbanización es un poco vivir al margen de qué cosa, pues al margen de la ciudad formal, márgenes, periferia puede ser, los sismos de 85 y los procesos socioorganizativos que generaron mostraron que había también una urbanización popular en la ciudad. Más o menos oculta, digamos, había el mundo de las vecindades. Es cierto que para la investigación urbana, lo masivo a nivel cuantitativo, efectivamente era la periferia. Que esta urbanización periférica se alimentaba de lo que sucedía en el centro de la ciudad. O sea, había una idea equivocada de que el proceso de urbanización era grandes corrientes migratorias del campo a la ciudad. La urbanización popular, con todo su carácter aparentemente espontáneo, anárquico, en realidad es muy organizada e implica un conjunto de condiciones que un campesino que llega a la ciudad no puede cumplir, ¿no? Necesita insertarse dentro de la ciudad en redes sociales, en redes políticas, clientelares, etcétera, para poder entonces emprender la aventura de la colonización, digamos, periférica, que era, un proceso
sobre el cual Manuel Castells en la cuestión urbana y también en su obra con Jordi Borjas sobre los movimientos sociales había construido en el caso de Francia, de la renovación, bulldozer, renovación, expulsión y los movimientos de resistencia a esta política en Europa, sobre todo en Francia, en parte también un poco la experiencia de Jordi en España, ¿no? Pero dominaba digamos, el panorama de la investigación con la gran discusión ideológica, ¿qué hacer? Digamos, Pradilla versus John Turner, ¿no? Turner diciendo, qué maravilla lo que sucede en la periferia, libertad para construir. Y lo que se está haciendo es mucho mejor que los gallineros que se están haciendo por parte de la política de interés social. Y del otro lado, autoconstrucción, autoexplotación, por parte de Pradilla, ¿no? O sea que qué bonito que la gente autoconstruye, pero esto es la doble o la triple jornada, digamos, ¿no? Esto permite abaratar la reproducción de la fuerza de trabajo, por lo tanto mantener los salarios bajos, deprimidos y etcétera, etcétera, etcétera. Había la idea clara de que la libertad para construir de John Turner tenía una enorme limitación, que era justamente la explotación. Por eso la derecha a veces estuvo muy contento con el cooperativismo, empléate a ti mismo. O sea, digo, resuelve tus problemas. No se tenía, creo, la claridad de que hoy eventualmente se tiene recientemente, que la cuestión de la vivienda debe entenderse, o del hábitat, se debe de entender en el marco del desarrollo urbano. Lo que le faltaba era inscribirse dentro de un proyecto de ciudad. Yo sí soy un poco crítico sobre este concepto de producción social del hábitat, y yo pienso, o de la vivienda, yo pienso que la ley se equivoca cuando mezcla dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hace 2 años hubo esta gran misa sobre la producción social. En las afueras del salón tomo mi café y veo un cartel. ¿Y qué decía? 2/3 partes de las viviendas fueron construidas por la gente. Y esto es un derecho. Me enfurecí. O sea, construir tu propia vivienda es un derecho. Chinga tu madre. Ahí vamos a regresar a la discusión. Este es un pinche proyecto, digamos, de autoexplotación, ¿no? O sea, yo creo que si el proyecto finalmente es democratizar la política pública y la gestión pública, no creo que la base sea la vivienda. A mí me gusta el concepto de promoción, porque tú puedes conceptualmente distinguir la promoción inmobiliaria privada y la promoción social. O sea, que es la vieja definición de sin fines de lucro, que está en la ley, pero que representa también conceptualmente una enorme confusión, ¿no? Porque decir que, por ejemplo, la vivienda autoconstruida en las casas populares no circula en el mercado inmobiliario es un gran error. Obviamente que sí circula, porque en el sistema capitalista cualquier valor de uso se convierte en valor de cambio, lo queramos o no. La ley está totalmente equivocada. No vincula la vivienda y la producción social de la vivienda con el desarrollo urbano, con la planeación, cosa que se están corrigiendo con el concepto de pasar del derecho de la vivienda al derecho a la ciudad. Hoy en día, en una ciudad que se condominiza cada vez más, los conjuntos habitacionales, y el problema de la incapacidad, justamente, porque nadie ha invertido sobre esto, de llevar la autogestión no solamente en la producción del hábitat, en la periferia o en el centro, pues en todos los conjuntos de vivienda de interés social que están produciendo, hay una total incapacidad de administrar este hábitat social. La ley de condominio da por cierto algo que no es banal, que es que de pronto 10 gentes, 20, 30, 100, y se van a poner de acuerdo todo el mundo
va a pagar la cuota mensual y van a discutir cómo se arregla la bomba, cómo se pinta esta cosa. Nada de esto existe. El condominio es una forma de privatizar la gestión de la ciudad. El condominio es algo privado. Estamos lejos del hábitat popular. Finalmente, la gran discusión sobre autoconstrucción, autoexplotación, la lucha mía hoy en día es regresar al FONAPO. Esto es el proyecto que hay que seguir peleando. Y volver a democratizar una gestión que ya es totalmente corrupta por parte de las organizaciones sociales. Hay que regresar a esto. Es una autogestión con apoyo estatal, o si lo quieres ver de otra forma, es una cogestión. El Estado, la plata pública, aporta los recursos, pero el control es un control social. Hay que regresar a esta intuición de los 80 y porque es una herramienta para darle en la torre al PRI, que nunca se fue. PRI como sistema clientelar y corporativo no empata, no compite con esta gestión compartida. Bueno, entonces de autoconstrucción pasemos al concepto de autoproducción. Hay que hablar de promoción inmobiliaria. Yo prefiero, como imagen del proyecto, la señora frente a una vecindad de Tepito, en la calle de Aztecas, debe tener 85 años la señora, sentada en un banquito para la reconstrucción, ¿no? Y tenía un cuadernillo y sabe, señor, ¿qué está haciendo? Estoy viendo los camiones que entran, cuánto de arena, cuánto, porque nos van a robar, ¿eh? No, ustedes dicen que van a poner 10 de barriles, después se roban 5. Yo nomás estoy por eso aquí. Eso es el proyecto. O sea, es el control social.